Hola, buenos días. Damos comienzo a la segunda mesa, que lleva por título 2 dosis, 3 dosis, dosis anual. ¿Sabemos cómo será el futuro? En esta mesa se intentará dar respuesta a esta pregunta desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la epidemiología, de la inmunología y de la farmacia. Y serán la doctora Vilella, la doctora Mariona Pascal y la doctora Esther López las que nos acompañarán en esta mesa. Empezamos con la doctora Vilella. La doctora Ana Vilella es especialista en medicina preventiva y salud pública y también en medicina familiar y comunitaria. Es jefe de servicio del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic y profesora de la Universidad de Barcelona. Durante la pandemia, la doctora Vilella se ha encargado de la vigilancia y control del SARS-CoV-2 en el hospital y ha participado en la coordinación del programa de vacunación tanto de profesionales como de pacientes. Cuando quiera, doctora Vilella. Buenos días a todos. Bueno, tras la presentación, pues solo me queda empezar. Ruego a los moderadores que si ven que se me termina el tiempo, me avisen, por favor, porque a veces me entretengo en alguna diapositiva. Vamos a hablar de una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuántas veces nos tendremos que vacunar del COVID, ¿no? Porque, como digo yo, le damos la espalda al virus y ya nos viene con una sorpresa. O sea que yo intentaré explicarles cuántas dosis pensamos que vamos a necesitar, pero desde el punto de vista de la epidemiología. Tengo compañeros aquí que lo explicarán desde el punto de vista de inmunología, que allí veremos datos objetivos de lo que ocurre con esta vacuna. Bien, empezamos con esta diapositiva. Me gusta siempre empezar con esta diapositiva para recordar. Es cierto que el doctor Sáez nos ha hecho un relato exhaustivo de cómo empezó la campaña de vacunación en España o en nuestro hospital, pero es cierto que llevamos aproximadamente 18 meses con el uso y la experiencia de 4 vacunas, 2 RNA y 2 de adenovirus. Actualmente disponemos de una nueva vacuna, una vacuna de proteínas, pero que dada su reciente incorporación al programa y su el limitado uso, no entraré a discutir. Y vamos a empezar con la epidemiología. Vean ustedes, estas son las 6 olas que hemos tenido en España y les he puesto aquí más o menos aproximadamente cuando hemos ido introduciendo las vacunas. Como ha dicho el doctor Sáez, a finales de diciembre empezamos a vacunar a población susceptible y en enero ya teníamos prácticamente toda la población, todo el personal sanitario vacunado. Y a pesar de ello, pues seguíamos teniendo olas. Pero sí que es cierto que si se fijan aquí, probablemente a finales de febrero, una gran proporción de población ya estaba vacunada. Y de hecho, fíjense, en la 4ª ola nos dio esperanzas. Pensábamos que lo que decíamos muchos el día que empezaron la vacunación de sanitarios, que estábamos allí sentados y decíamos, estábamos rodeados de periodistas. Empezábamos la vacuna de los sanitarios. Joaquín seguramente que se acordará porque estaba allí con nosotros y la frase que salía siempre era: ya vemos la luz al final del túnel. Y es cierto, ¿no? Las vacunas, aquí ya teníamos población con pauta completa y pensábamos que habíamos controlado la epidemia. Pero llegaron nuevas sorpresas. Y vino el Delta, vino la variante Delta y empezaron a haber estudios que ahora verán. Y después la gran repercusión de la 6ª ola, que fue la entrada de Omicron, ¿sí? Y
Y además, yo os añado aquí, después de entrar la variante Delta, se decidió administrar una tercera dosis, siguiendo la misma estrategia que habíamos iniciado al principio. Primero los más vulnerables, profesionales sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, a mediados de julio o a finales de julio se empieza a administrar la tercera dosis. Y si vemos este gráfico, podríamos decir qué impacto ha tenido las vacunas, porque fíjense la sexta ola cuando decimos ya hemos introducido. Pero vamos a analizar este gráfico que es muy interesante. Fíjense, la línea roja es mortalidad. Y no entraré en cifras ni en números. Mortalidad. La línea azul es número de casos. Fíjense ustedes, la mortalidad de la sexta ola no tiene nada que ver respecto a las otras. Y es cierto que hay otros factores que se podrían atribuir a este factor, pero probablemente las vacunas tienen un papel importante en este hecho. Y vamos a ver otra cosa. Esta es más difícil de leer, pero hay dos datos. ¿Ven podríamos decir este color? No sabría definir qué color es. Un rojo intenso, es un rojo entre rojo y violeta, pero es mayores de 80 años. La línea es esta de aquí. Esto nos referimos a incidencia acumulada de casos, no hablamos de mortalidad. Y las líneas que son con mayor número de casos representan pues 5, 9 años, 10, 19, 20, 29. ¿Qué diferencia había aquí? Pues que cuando entró Omicron teníamos parte de esta población que no había recibido ninguna dosis todavía, los menores de 11 años, y parte de población que solo había recibido 2 dosis, y algunos ya hacía unos cuantos meses. Por tanto, vean ustedes que sí que frenaron el número de casos en población que diríamos más susceptible, población de edad avanzada. Esto es un análisis crudo, si aquí hay epidemiólogos me lo pueden criticar, pero simplemente porque así visto a vista de pájaro, podríamos decir, pues evidentemente, probablemente, las vacunas sí que funcionan y funcionan para lo que queremos, que es evitar COVID grave. Vamos a hacer un repaso. La pauta inicial, 2 dosis de vacuna. Y utilizábamos 2 dosis de vacuna, exceptuando para la vacuna Janssen, que se recomendaba una única dosis. ¿Qué pasó? Pues pensar también que las vacunas estaban pensadas para la variante original, la primera, ¿sí? Y hemos visto que el virus tiene una capacidad de cambio pues espectacular, quizás no tan grande como el virus de la gripe, pero sí que puede hacer cambios. Pues fíjense ustedes que la pauta de 2 dosis de vacuna, que tenía una eficacia de salida, cuando están en la graella de sortida, que decimos en catalán, pues partíamos de unas eficacias del 90 o más %. Pues fíjense que con las otras variantes, las vacunas seguían siendo eficaces. Y esto es un estudio de efectividad, o sea, en la realidad, cuando yo administro las vacunas en la comunidad, pues estas vacunas seguían conservando la efectividad. Ya sea frente a la variable alfa, por ejemplo, pues rondaba el 90% y frente a la variante delta el 80%. Y esto si hablamos de vacunas RNA o vacunas de adenovirus. Pero fíjense en estos datos que son muy interesantes, porque en la vacunación, pues una cosa es si la vacuna es eficaz, si nos protege frente a la enfermedad.
Pero la otra pregunta que nos hacemos es ¿cuánto dura esta inmunidad? Porque ya saben todos ustedes que la vacuna ideal sería aquella que nos administramos una vez a la vida y nunca más se supo y nos protege toda la vida. Pero esto no es así siempre. Pero este estudio hecho en Israel, y muchos de los datos que les presentaré proceden de Israel, pues es muy interesante. Lo que hicieron ellos es analizar los casos de COVID sintomático que aparecieron el mes de julio del 2021. Dividieron los grupos por edad, más jóvenes, menos jóvenes y más mayores, y analizaron en función de cuándo habían recibido la vacuna. Fíjense en los mayores, la línea y el gris-negro, es cuanto más intenso, más tiempo hace que me vacune. Fíjense que cuanto más tiempo había transcurrido, pues más era el número de casos. Y estos, si se habían vacunado en enero, los de la barra negra, pues habían transcurrido 6 meses, que como verán ustedes es el límite que se le ha dado a la efectividad de la vacuna. Si vamos a los más jóvenes, aparecen aquí unas barras blancas y esto significa que es población no vacunada. Fíjense que la población no vacunada tenía más incidencia que el resto de la población vacunada. Perdoneu, deixeu-me repicar-ho. Entre la mascarilla y todo. Bueno, y si nos vamos a los casos graves, lo mismo de lo mismo. Aquí ven, ¿solo está analizado el grupo de ancianos? No, es que los casos graves no aparecen en otros o son menores en otros grupos de población. Vale, pues estos datos, junto con otros, bueno, estos los pasamos rápido, hizo que pensáramos en la necesidad de una tercera dosis. La tercera dosis, y les he puesto aquí dos conceptos, dosis adicionales o dosis de recuerdo. Porque los datos que presento son en población inmunocompetente y se decide se decide poner una dosis de recuerdo en población inmunocompetente. La población inmunodeprimida se ha visto que la respuesta a la vacuna es menor, por lo que se decidió dar una dosis adicional. ¿Y cuál es la diferencia en esto? Pues que la primovacunación en un inmunodeprimido pasaba a tener 3 dosis. ¿Sí? Primovacunación en un inmunodeprimido necesita 3 dosis de entrada. Y en la población general, esta dosis es simplemente un recuerdo o un booster, que se llama también, que sirve para recuperar aquella inmunidad que ya habías adquirido. Pues, ¿qué pasa? Y aquí tenemos estos datos discrepan, estos son de Inglaterra, la mayoría son de Israel, pero estos son de Inglaterra. Aproximadamente 6 meses después de la vacuna, de las 2 dosis de vacuna, veíamos que la efectividad caía en picado. Empezaba a aumentar el número de casos en la población. Tras la administración de la dosis de recuerdo, vean ustedes, nos ponemos en el punto de partida. Volvemos a tener una buena eficacia. ¿Sí? Y esto, si analizamos Pfizer, Moderna y los diferentes grupos de edad. Y aquí, estos son de Israel, que ellos siempre analizan números de casos. Este es el impacto. Vean, esta primera línea es la administración de la tercera dosis en personas mayores de 60 años y corresponde a la línea esta, lo veis, ¿no? Sí, a la línea que una vez administrada empiezan a disminuir el número de casos. Y esto si analizáramos cualquier grupo de población que aquí se presenta en esta gráfica. Bien, pues resumen, 6 meses
caída de efectividad de la vacuna. Administración dosis booster, patapam. Volvemos a una efectividad excelente. Bueno, también pasa con la hospitalización. Frente a la hospitalización y casos graves y mortalidad, la efectividad se mantiene en el tiempo. Y la dosis de recuerdo lo que hace es reforzarla y seguir manteniéndola más tiempo. No sabemos hasta cuándo podría caer. Esto es lo mismo que pasa con el COVID grave. La línea roja serían 2 dosis y la línea azul tras la dosis de recuerdo. Bueno, la mortalidad lo mismo, no vamos a entrar en datos, simplemente vean el grupo de participantes que reciben booster frente a no booster. No me voy a entretener. Bueno, y esto es lo mismo. Pero entonces es cuando aparece Omicron. Omicron, ya sabéis que entró, no sé, como un torbellino. No habíamos visto nunca subir los números, o sea, tenías una incidencia de 200, a la mañana siguiente tenías 900, después era espectacular. O sea, la transmisibilidad de Omicron fue terrible o fue muy rápida y ya saben ustedes, si hay muchos casos, hay más casos graves. Y, por tanto, empezaron a haber también casos graves y casos en población susceptible y vulnerable. Lo que hizo es que algunos países van tirar pel dret, como decimos en catalán, no sé cómo lo dicen en español, pero van tirar pel dret y van dir, nosotros administramos una cuarta dosis sí o sí. ¿Sí? Díganle segunda dosis de recuerdo, lo que sea así. Vale, lo que hizo es que, bueno, esto es, bueno, esto era para entrar en el juego. Vean ustedes que tras una pauta de vacunación de 3 dosis, la efectividad de la vacuna se reducía espectacularmente frente a Omicron. O sea, teníamos efectividades que iban del 50%, incluso, no, esta era 2 dosis, del 50% al 70%, pero era evidente y además es que veías la curva como subía y tenías población vacunada con 3 dosis. Por tanto, ya era evidente que la vacuna no estaba frenando el virus. Por tanto, se administró una cuarta dosis y a principios de mes empezaron a salir estudios, igual esta semana ha salido alguno y yo no les presento, lo siento. Si alguien sabe de datos más recientes, pues estaré encantada de conocerlos. A principios de abril se empezaron a publicar artículos o resultados de lo que pasaba con la cuarta dosis. Estos sí que todos son Israel. Fíjense ustedes en estos gráficos. La línea esta negra son los controles, personas que no han recibido la cuarta dosis, y la azul es los que han recibido la cuarta dosis. También les he de decir que este es un estudio hecho con profesionales sanitarios, por tanto, personas relativamente jóvenes y sanas, ¿sí? Por tanto, ¿qué conclusiones llegan? Pues que el estudio, que el estudio ya tiene muchas limitaciones, pero que la efectividad es limitada. Consiguen un 31% y un 40% en función de la vacuna. ¿Vale? Esto, personas sanas. Vamos a pasar esta. En personas mayores de 60 años, fíjense, la línea amarilla es cuarta dosis, la línea azul es el grupo control, ¿vale? O sea que en personas mayores de 60 años sí que demuestra una cierta efectividad o consigue aumentar la efectividad frente a Omicron. Y aquí tienen
va del 52% de efectividad al 76% según el grado del COVID. Sintomático, grave, hospitalización, etcétera, ¿vale? O sea, es lo que consigue, pero una cosa que les iba a decir, y también frente a mortalidad. Pero estos análisis están hechos como máximo al 30 días después de la administración de la vacuna. O sea que nos faltan estudios a más largo plazo para saber si esta efectividad se mantiene en el tiempo o se reduce a estos días tras la vacunación, ¿sí? Por tanto, por ahora, y en resumen, 4 dosis tienen un efecto que deberíamos estudiar más y profundizar más, y que frente a hospitalización nos conseguiríamos un 75% a los 30 días. A los 30 días. O sea que faltan decisiones. Por tanto, y como conclusiones, me gustan mucho estas ideas que son sacadas de un artículo del Nature y que yo creo que reflejan la realidad tal cual. Debemos esperar nuevas vacunas, probablemente pautas heterólogas con vacuna RNA y una vacuna de proteína quizás consigan estimular más, o si no, buscar, como digo yo, el arca perdida, como la vacuna de la gripe, ¿no? La vacuna universal o una vacuna que nos sirva para todas las variantes. Lo que sí que tenemos que hacer es proteger a los grupos vulnerables, estudiar más si necesitan más dosis de vacunas o incluso utilizar alternativas, como ahora se está introduciendo el uso de los monoclonales. En definitiva, tenemos que buscar la protección para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vilella, por su presentación. Ahora procedemos a presentar a la siguiente ponente de esta mesa. Presentamos a Mariana Pascal. Ella es facultativa especialista en inmunología, responsable del Laboratorio de Respuesta a Fármacos, Hipersensibilidad e Inmunoalergia del Servicio de Inmunología de aquí del Hospital Clínic de Barcelona, y es miembro también del Comité Técnico de Farmacovigilancia de aquí, de este hospital también. Tu turno, Mariana, cuando quieras. Bien, buenos días, buen día, muchas gracias a todos. Agradecer al comité el enorme esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años y que creo se materializa hoy en esta jornada, y agradeceros a todos la presencia hoy, ¿no? Bueno, ¿qué dice la inmunología? Si una dosis, 2 dosis, 3 dosis, que si booster, que si media dosis, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Bueno, a mí me ha parecido oportuno hacer un contexto sobre inmunología, ¿no? Porque en 2 años se ha hablado más de inmunología que creo que en toda la historia de la inmunología, ¿no? Y todo el mundo de repente sabe más de inmunología, de anticuerpos y de todo que nadie, ¿no? Incluso hay nuevas inmunologías no descritas anteriormente, o sea, es impresionante, ¿no? La respuesta inmune tiene muchas funciones, pero evidentemente en el contexto que nos ocupa hoy es la defensa de la integridad del organismo, ¿no? Y la respuesta a patógenos, ¿no? En su formato deslocalizado es difícil de comprender, ¿no? Y con múltiples células y moléculas implicadas, ¿no? ¿Cómo está organizada la respuesta inmune? A principio no género dependiente, pero bueno, todo puede cambiar, ¿no? Y después de estas jornadas, pues no sé si eso va a cambiar, ¿no? A priori, la respuesta inmune clásica, tradicional, está orquestada en una primera respuesta muy rápida e inespecífica, que es la de inmunidad innata, ¿no? En la que fundamentalmente un patrón inflamatorio y de función de células de fagocitosis y citolisis, es decir, ataque de células infectadas y una primera línea muy rápida ante el primer sensor de que hay un patógeno cerca, ¿no? O una agresión cerca, ¿no? Y luego, muy poco, aquí una pequeña aguja, ya se despierta, ¿no? Lo que nosotros llamamos la respuesta adquirida o adaptativa y específica, en la que sí que ya participan las células clásicas de la inmunidad, los linfocitos T y B, ¿no? Y ambos, respectivamente, nos llevan a una respuesta humoral centrada en los anticuerpos, que sí que son antígenos específicos, si me permiten, bicho específicos,
específicos, ¿no? Y linfocitos T efectores también específicos de esta respuesta. Esta respuesta inmune adaptativa tiene unos elementos claves y principales que dan sentido a la inmunología, pero que dan sentido también al concepto de por qué tiene sentido y ahí existe la vacunación, ¿no? Hay, en primer lugar, un reconocimiento antígeno específico, un concepto de especificidad, ¿no? Que no aplica, o por lo menos hasta ahora no ha aplicado la inmunidad innata, y luego se desarrolla de forma una respuesta clonal, es decir, que aquel linfocito T que ha sido capaz de detectar el antígeno de forma específica es el que se expande de forma clonal, porque es el de interés. El resto, ¿para qué los queremos en aquel momento, ¿no? Y esto tiene una virtud y una oportunidad muy importante, que es la capacidad de generar memoria. Y por eso tiene sentido, ¿no? la vacunación, ¿no? Si nosotros tenemos una primera respuesta, si tenemos una primera infección, ¿no? o nos exponemos de una primera vez a un patógeno, aunque sea en una vacuna, tenemos una primera respuesta y nos permite que la segunda vez seamos más rápidos, pero también más robustos y más eficientes, ¿no? Y por lo tanto, seamos capaces de compensar estos síntomas. ¿Cómo es la inmunidad innata? Pues aquí específicamente, por suerte, SARS-CoV-2 no ha manipulado la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa clásica, y no hemos tenido que intentar interpretar nuevos mecanismos de respuesta, porque bastante trabajo hemos tenido, ¿no? Y el sistema sensa la entrada de los patógenos, se activan unas cascadas de señalización que nos llevan a la producción de citocinas que siempre serán de tipo antiinflamatorio, TNF-alfa, IL-1, IL-6. Aquí también podrán entender, ¿no? El síndrome de liberación de citocinas y todas esas cascadas que se llevaban cuando la patología se descontrolaba, es porque esto llegaba a un punto que se nos iba de las manos, ¿no? Pero esta misma inmunidad innata es primordial y crucial. Siempre ha sido el hermano pobre de la inmunología, pero sin inmunidad innata tampoco hay inmunidad adaptativa que se pueda activar de una forma robusta, ¿no? Por lo tanto, estas citocinas proinflamatorias, al final, ¿qué es lo que nos hacen? Pues nos hacen esto, ¿no? Hacen que el sistema inmunológico se despierte rápido, que las células dendríticas, que son las que captan, son las células presentadoras de antígeno profesionales, ¿no? Captan la presencia del patógeno, eso sería específicamente en estas slides para SARS-CoV-2, pero en general, ¿no? Captan la presencia del virus, particulan, procesan, ¿no? y exponen en su superficie partículas, en este caso del virus, y lo presentan a los linfocitos T. Los linfocitos T, por respuesta antiviral, siempre dan lugar a linfocitos T citotóxicos, es decir, que van a matar células, porque el virus está dentro de las células, por lo tanto, lo que interesa es eliminar estas células. Y por otro lado, este linfocito T también siempre activará el linfocito B, que nos dará una célula plasmática que será la productora de anticuerpos. Por lo tanto, aquí hay dos mensajes muy importantes. Hay una respuesta humoral, que sería la respuesta de anticuerpos, ¿no? que es la que escuchamos en la calle, ¿no? Oye, ¿tienes anticuerpos? Sí, bueno, claro, sí, tienes anticuerpos, ¿no? Pero es primordial esta también función de la respuesta celular y la presencia de los linfocitos T, que matan las células infectadas y que paran esta cadena, ¿no? Pero estas, bueno, de momento no están en esto. ¿Qué pasa? En una respuesta inmune contra un virus, específicamente SARS-CoV-2, que hemos visto una expansión brutal de los CD8, que son estos citotóxicos, ¿no? Que matan células, perfecto. Los CD4 suben un poco, que son los linfocitos colaboradores, que estos son los que despertarán a los linfocitos B, les dirán, oye, vamos haciendo anticuerpos porque aquí tenemos un problema, ¿vale? Y las reguladoras que controlan respuesta inmune, pues están bajitas, porque claro, hay que actuar, ¿no? Y en proporción, mientras nosotros vamos subiendo a los linfocitos de diferentes tipos, ¿no? En principio nos va bajando la carga viral y vamos controlando todos estos síntomas y va al revés, ¿no? Y en principio el fenotipo de la enfermedad. Anticuerpos también se ha hablado de IgMs, IgGs, IgAs, que yo tengo uno, que tengo lo otro. Bueno, en principio, pues siempre la respuesta inmune, primero es de tipo IgM y luego hay IgA, que es la respuesta en mucosas, y luego también, pues esto evoluciona a una IgG, que es la que está en memoria, etcétera, ¿no? Y proporcionalmente va cayendo esta carga viral. Pero estos linfocitos T
también pasarán al compartimiento de memoria y también forman parte de esta respuesta. Por lo tanto, primera observación es que no podemos evaluar la respuesta inmune en base a los anticuerpos solos, porque manda más el linfocito que por mucho anticuerpo que tengamos, ¿vale? Y, evidentemente, la respuesta inmune marca el curso de la enfermedad, pero de esta y de todas. ¿Son siempre detectables los anticuerpos? No. No. En primer lugar, en un primer contexto de inmunodepresión y sea primaria, ¿no? Las inmunodeficiencias primarias o secundarias adquiridas por fármacos, por un contexto de trasplante, etcétera, etcétera, estos pacientes pues tienen una producción disminuida de anticuerpos, ¿no? Hemos centrado toda la historia, o en general, toda la respuesta inmune, toda la evaluación de respuesta a vacunas o a las propias enfermedades está centrada en los anticuerpos. No es que esté mal, pero quizá de alguna forma hemos perdido la visión de que hay un porcentaje y hay un espacio de tiempo en el que no detectamos anticuerpos, pero que sí que evidentemente hay una respuesta inmune, porque si el paciente ya lo habremos perdido, ¿no? ¿Se detectan siempre linfocitos T? Sí, porque es que si no, no salimos adelante, seguro, ¿vale? Y de hecho, los primeros estudios ya, este es de marzo del 20, de los primeros, ya decían en todos los pacientes hay linfocito T, en todos hay CD8, incluso en aquellos que no han sufrido la enfermedad, hay linfocitos T que son capaces de reconocer al SARS-CoV-2 porque han estado en contacto con otros coronavirus. Por tanto, ya desde el principio se vio el potencial de los linfocitos. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué hacen las vacunas? Respecto a la respuesta inmune, evidentemente. Bueno, no vamos a repasar ahora diferentes estrategias, pero siempre lo que hemos intentado, ¿no?, es exponer al individuo a la proteína S, que es la que se considera principal porque es la de entrada, ¿no?, y la interacción con las células, y despertar una respuesta. Lo hemos hecho con mRNA o con vectores adenovirales, pero todo al final lo que pretende es exponer a este spike a la respuesta. ¿Y qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo. O sea, al sistema inmunológico le da igual ver la spike en el virus que ver la spike presentada, ¿no?, en contexto. Tiene un esquema bonito de Nature Reviews, pero que al final, partiendo de la vacuna de RNA o partiendo de la vacuna de adenovirus, al final hay un patrón primero inflamatorio. Hay una célula dendrítica que nos presenta la molécula y una activación por un lado, de la respuesta de los linfocitos B, las células plasmáticas y la producción de anticuerpos antiproteína de la spike y unas células T efectoras antiproteína de la spike, igualmente que si nos hubiéramos infectado, ¿no? Y, muy importante, hay una generación de memoria. Hay una generación de memoria y una protección a futuro. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero la experiencia en otros SARS-CoV sí que ha sido de muchos años. Es igual en estos casos, pero probablemente pues no lo tenemos bien identificado. La diferencia, y eso lo ha explicado muy bien la doctora Vila, ya no voy a entrar en muchos detalles, es que cambia realmente la respuesta y la infección. No es lo mismo una primera infección o la primera respuesta a la vacuna que cuando realmente ya nos estamos infectando por segunda vez, la carga viral y la respuesta efectora es diferente, ¿no? Hay factores que, desde un punto de vista inmunológico, que tienen una influencia directa sobre la respuesta a las vacunas. Pues por supuesto que sí, ¿no? Evidentemente, factores pues, demográficos, ¿no?, factores de edad, ¿no?, el sistema inmunológico pues, pierde con la edad, pierden en los pacientes inmunocomprometidos, factores relacionados con las propias vacunas, evidentemente, factores inmunológicos, y lo dejan aquí como no se sabe muy bien el papel, y lo dejan aquí como las células T. Bueno, eso no se acaba de entender muy bien, porque un linfocito T no puede tener nunca un efecto no conocido sobre la respuesta a las vacunas, porque es principal en la respuesta a las vacunas, pero bueno, y evidentemente la presencia de variantes del virus, ¿no?, tiene un efecto súper negativo sobre las vacunas, porque a la respuesta a las vacunas porque se puede escapar, ¿no? Y un elemento pues, muy importante que ya se ha planteado, ¿no?, es el individuo inmunocomprometido.
¿no? La respuesta y muchos de los datos que se han reportado y muchas de lo que se ha discutido, ¿no? En general durante estos 2 años, pues necesitaba un matiz. ¿Estamos hablando de inmunocomprometidos o estamos hablando de inmunocompetentes? Porque en base a esto quizá las decisiones se tendrían que haber ajustado, ¿no? Fundamentalmente pues en el contexto oncohematológico, enfermedades autoinmunes, trasplantados y las inmunodeficiencias primarias son las que están más implicadas en este caso, ¿no? Todos los fármacos inmunosupresores en su mayor totalidad van a bloqueo del linfocito T o a bloqueo del linfocito B, que nos da las células plasmáticas y nos da los anticuerpos. Por lo tanto, si tenemos un paciente, pues, no sé, tratamiento rituximab o lo que sea, pues evidentemente tenemos un problema, ¿no? Eso ya lo ha dicho la doctora Vilella, ¿no? Hay 2 tipos de indicaciones cuando nosotros queremos administrar dosis extras, ¿no? Vamos a completar una vacunación primaria, ¿no? Y mejorar una respuesta que está disminuida y ha caído, o realmente vamos a recuperar una protección, ¿no? Y esto pues puede ser diferente, nos tiene que hacer pensar. Pero lo que nos tiene que hacer pensar mucho es realmente cómo estamos evaluando para SARS-CoV-2, pero también en general la respuesta a las vacunas, ¿no? Y en base a esto, pues ver cómo tenemos que diseñar, no diseñar, pero aproximarnos al futuro y a las próximas estrategias y probablemente a las próximas olas y a las próximas variantes, ¿no? Porque, bueno, esta historia posiblemente pues no ha acabado, ¿no? Realmente centrarnos solo en la respuesta a anticuerpos puede ser no suficiente, porque hemos visto que hay unas ventanas y un tipo de pacientes en el que realmente no detectamos anticuerpos y que la respuesta T siempre es antes que los anticuerpos, sino que los anticuerpos es cuando ya se han despertado toda la respuesta, ¿no? Hay formas de estudiar las respuestas T en diagnóstico y en seguimiento, pues sí, el problema es que no son tan automatizables como los estudios de los anticuerpos, que se pueden hacer en grandes cadenas de diagnóstico y en un momento ver las serologías, ¿no? Y que para eso está definido así, ¿no? Sí que es verdad que se pueden hacer estudios celulares con técnicas de ELISpot y ver linfocitos T específicos frente a SARS-CoV-2 o el patógeno equivalente, o intentar pues hacer estudios de determinación de interferón gamma, ¿no? Que es una citocina inflamatoria, y si hay respuesta quiere decir que hay una respuesta específica frente al virus, ¿no? En este caso, nosotros he traído unos pequeños ejemplos al respecto de la trascendencia de cómo estudiar realmente si hay respuesta inmune a la vacuna o no en el contexto, por ejemplo, de la inmunosupresión, ¿no? De los individuos inmunocomprometidos, ¿no? En este caso es muy breve. Nosotros eran pacientes trasplantados de riñón, en este caso, en nuestro estudio de nuestro centro, y lo que veíamos es que el porcentaje de pacientes que se consideraban inmunizados, si mirábamos solo determinación de anticuerpos, era un porcentaje pues menor que si nosotros en aquellos pacientes en los que los considerábamos no hay una respuesta a la vacuna, porque no tengo IgG ni IgM, si les incorporábamos un estudio celular, nos dábamos cuenta que sí que tenían una respuesta a la vacuna. Por tanto, a estos pacientes se les administraba una dosis extra o se les consideraba no inmunizados, cuando realmente pues, el nivel de linfocito T sí que lo eran, ¿no? Eso mismo lo vimos en el contexto de trasplante cardíaco y trasplante hepático aquí en el hospital, en que pueden ver que en los que eran seronegativos, ¿no? Muchas veces referidos, pues sí que tenían una respuesta celular, unos linfocitos T, y por lo tanto habían respuesta a la vacuna, ¿no? ¿Cuánto tiempo responderán? Eso no es la respuesta de este estudio, pero sí que nos abría los ojos de, oye, lo que nos parece a nivel de anticuerpos puede que no sea la realidad, ¿no? Hay otros estudios de otros centros en el contexto de otros fármacos, como por ejemplo el metotrexate, que reportaban exactamente lo mismo. No es suficiente el estudio a nivel de anticuerpos para la buena caracterización de los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? O con ocrelizumab, pues otro fármaco anti-CD20 similar a rituximab, en los que en los pacientes en que no se detectaban anticuerpos seguían habiendo una respuesta a nivel de linfocitos T que al final pues nos manda. Evidentemente que los anticuerpos son muy importantes y los anticuerpos son bloqueantes, evidentemente, ¿no? Pero que hay que tener una visión global.
Por lo tanto, ¿qué dice la inmunología? Y acabo con esto. Bueno, las extra dosis y los boostings son o han sido o serán realmente necesarios en todos los individuos, estudiados a veces solo a nivel de anticuerpos, ¿no? El riesgo y la extensión de los efectos adversos pues lo repasaremos con la doctora Esther López más adelante, pero bueno, claro, la historia es ongoing, ¿no? Ya lo ha dicho Gonzalo, iremos viendo conforme vayamos cargando la mochila de todas estas dosis y de todas esas qué puede pasar. Es la primera vez que estamos vacunando tantas veces con la misma proteína sin ninguna variación de la proteína, ¿no? Porque en la gripe cada año la cambiamos. Y generamos una respuesta diferente, ¿no? O más o menos, o le cambiamos algo, ¿no? Esta vez vamos administrando sobre la misma proteína a Spike, pero claro, nos van añadiendo también nuevas variantes, ¿no? Y hemos de seguir vacunando sobre lo mismo, con las mismas dosis o menos dosis, sobre todo, bueno, ahí yo tengo dudas al respecto, ¿no? Y sobre todo, pues la reflexión, ¿no? de un equilibrio global, ¿no? Que si aquí pues hay algunos pacientes en los que realmente sí que están protegidos, pues quizá no hay que administrar nuevas dosis porque hay unos linfocitos T con memoria, o no hay que administrar a todos nuevas dosis completas, y entender que o la vacunación y la protección es global o las nuevas variantes irán apareciendo y esta historia no la podremos terminar. Así que por último es muy importante que la evaluación completa de la inmunidad a nivel de anticuerpos y linfocitos T, evidentemente los pacientes con respuestas inmunológicas menores, inmunocomprometidos, tienen un riesgo superior de enfermedad y evidentemente también un riesgo de tener menos respuesta a las vacunas y se los tienen que tratar con cautela, ¿no? y ajustar a los regímenes según corresponda, ¿no? Y que probablemente, evidentemente, la dosis adicional es requerida en estos pacientes, pero no quizá en su totalidad, y que en el mientras tanto, evidentemente, las prácticas de seguridad básicas se tendrán que mantener. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctora Pascal, por ajustarse al tiempo y por hacer comprensible algo tan difícil como es la inmunología. A continuación nos presentará la doctora Esther López, farmacéutica, especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Clínic y miembro del Comité Técnico de Farmacovigilancia, su ponencia que lleva por título ¿Qué representará a nivel de seguridad? Hola, buenos días. Pues os voy a resumir un poquito lo que sabemos hasta ahora de la seguridad de la vacunación COVID con ya pues terceras dosis, que está ya empezando a haber pues información y estudios en cuanto a esto. Antes de entrar en materia, pues una pequeña reflexión que me ha gustado, que a ver, en general los seres humanos, las personas, tenemos como un sesgo de negatividad, ¿vale? Tenemos tendencia a prestar mucha atención a las malas noticias y nos las creemos mucho más que las buenas noticias o que los beneficios, ¿no? Por tanto, esto, trasladado a la vacunación, pues sugiere que cuando vemos y oímos hablar de efectos secundarios de la vacunación, pues nos saltan todas las alarmas y por tanto pues es importante pues cómo transmitimos, bueno, ser conscientes de ello y ser conscientes también de cómo estamos transmitiendo la información de seguridad sobre vacunas tanto a profesionales sanitarios como también a la población general, que aún sabe menos pues de estos aspectos. Bien. Con las dosis adicionales de vacuna de la COVID nos encontramos pues, que tenemos dos tipos de pautas. Las pautas que son homólogas, es decir, que las dosis adicionales o booster que se han administrado son con la misma vacuna que se recibió en la primovacunación. Pero también nos encontramos ya que hay pautas heterólogas, ¿vale? Que se han administrado pues, terceras y cuartas dosis ya con una vacuna diferente en la que se recibió con la primovacunación. Y también hay que establecer pues, la seguridad, o se está estableciendo la seguridad pues, de pautas tanto homólogas como de estas pautas heterólogas.
Las estrategias de farmacovigilancia que se usan, como ya ha comentado también la doctora Rayón, pues son estrategias de farmacovigilancia activa basadas en ensayos clínicos, ¿vale? Los estudios observacionales que se están haciendo post-autorización, también ayudan las series de casos y casos clínicos que se van publicando, y finalmente pues también tenemos toda la parte de farmacovigilancia pasiva, que comprende pues todo lo que es la notificación espontánea de reacciones adversas a las vacunas. Vamos a repasar qué tenemos sobre ensayos clínicos con pautas homólogas con dosis booster. En este caso se ha publicado recientemente este ensayo clínico en el New England con una tercera dosis booster de la vacuna de Pfizer en pacientes que estaban ya con una primovacunación con 2 dosis de Pfizer. En este caso se vio que la reactogenicidad a la vacuna, a la dosis booster, era parecida a la de la segunda dosis, y que no se identificaron señales de seguridad en un seguimiento de 6 meses. Y tampoco en este caso se reportaron casos de miocarditis ni de pericarditis con esta tercera dosis booster en este ensayo clínico, que comprendía una población, pues eran 5.000 pacientes con la dosis booster frente a 5.000 pacientes que recibieron un placebo. Con pautas heterólogas tenemos ensayos clínicos ya algunos más pequeños, este es el más grande que hay, en una N de casi 3.000 pacientes, en los cuales se administró una primovacunación o bien con la vacuna de Pfizer o bien con la vacuna de AstraZeneca, y se administraron como dosis booster 7 vacunas diferentes que comprenden todas las aprobadas en la Unión Europea. En cuanto a la seguridad, se vio que la reactogenicidad de esta tercera dosis booster estaba aumentada cuando se administraba la vacuna de Moderna, fuera cual fuera la pauta de primovacunación utilizada, o bien cuando se utilizaba como dosis booster una vacuna de adenovirus o la vacuna de AstraZeneca o bien la vacuna de Janssen, después de la pauta de primovacunación con Pfizer. En este estudio se identificaron 4 efectos adversos de especial interés que se consideró que podían estar posiblemente relacionados con la vacunación, dentro de los cuales había un caso de efectos adversos neurológicos con la vacuna de Janssen y un caso de hemorragia ocular con la vacuna de Pfizer. ¿Qué tenemos en cuanto a estudios observacionales postautorización? Pues bien, tenemos este gran estudio en una cohorte de 11.200 pacientes que estaban ingresados en residencias de ancianos y a los cuales se administró una dosis booster con una vacuna de ARN mensajero, ya sea Moderna en 1/3 de los casos y el resto en Pfizer. Y en este caso no se detectaron reacciones adversas graves. Se comparó en el estudio los 14 días anteriores a la recepción de la vacuna frente a los 14 días posteriores a la recepción de la dosis booster y no se detectó ninguna reacción adversa grave. Después tenemos este pequeño estudio en Israel, pero ya fue un estudio con una 4ª dosis de vacuna de ARN mensajero. Después de 3 dosis de Pfizer, se administró una 4ª dosis bien de Moderna o bien de Pfizer. Y decir que no se observaron pues, reacciones adversas graves, ni moderadas ni graves. Eran leves, locales y sistémicas. Finalmente, en cuanto a estudios observacionales postautorización, tenemos este gran estudio en el cual se miró eficacia de una dosis booster en una N total de 600.000 receptores de la vacuna y la seguridad se evaluó en 300.000 pacientes. La primovacunación era con 2 dosis de Pfizer o bien 2 dosis de AstraZeneca. Se analizó la reactogenicidad durante los 8 días posteriores a la administración de la dosis booster a través de una aplicación móvil que le iba preguntando al participante pues, sobre los efectos secundarios. Se vio que había diferencia en cuanto a efectos adversos de tipo sistémico y que las pautas heterólogas daban más reactogenicidad que las pautas homólogas y que la dosis booster de Moderna daba más reactogenicidad que la dosis booster de Pfizer, pero aún así no se observaron señales de seguridad.
Luego se va publicado este metaanálisis de la incidencia de miopericarditis, en el cual se han incluido 22 estudios, de los cuales eran 11 estudios con vacunas no COVID frente a 11 estudios con vacunas COVID. Se vio que no había diferencias entre las vacunas COVID y vacunas no COVID en cuanto a incidencia de miopericarditis, y que dentro de las vacunas COVID la segunda dosis tenía más probabilidad de miopericarditis que la primera o la tercera en menores de 30 años, en varones y con vacunas de ARN mensajero. Bien, también se han realizado estudios de explotación de bases de datos de seguridad. Estas son las bases de datos de seguridad de Estados Unidos. El vSafe es una base de datos de seguridad donde los receptores de la vacuna a través de una aplicación móvil registran los efectos secundarios. Y el VAERS es una base de datos de seguridad en la cual profesionales sanitarios, cuidadores, pacientes, todo el mundo puede notificar sospechas de reacciones adversas a vacunas. Pues bien, en este estudio, en adultos, a partir de 18 años, se vio que el 88% de las pautas eran homólogas, y en estos casos las reacciones adversas, tanto sistémicas como locales, eran inferiores con la tercera dosis booster que con la segunda dosis, y que la vacunación con Moderna daba más reacciones adversas sistémicas independientemente de la pauta de vacunación utilizada. Se reportaron 37 casos de miocarditis en 81 millones de dosis booster de vacuna ARN recibidas, y hay una muerte en investigación todavía. En la franja de edad de 18 a 24 años, como ya hemos comentado, pues es donde había más incidencia de miocarditis y pericarditis. En varones había mucho más casos, y con la vacuna de Moderna era cuando había más casos. Eran 8, con la vacuna de Moderna en este grupo de edad, había 8,7 casos por millón, que aún así son muy inferiores a los reportados en este grupo con la segunda dosis de vacuna de Moderna, que se establecían unos 53,6 casos por millón. Y este es el mismo diseño de estudio, pero llevado a cabo en adolescentes de 12 a 17 años que recibieron una dosis booster de vacuna de Pfizer. En adolescentes se ha visto que la reactogenicidad entre segunda y tercera dosis es prácticamente igual o incluso un poco superior con tercera dosis. Hubo 32 casos notificados de miocarditis. Con la tercera dosis, la incidencia de miocarditis en este estudio se ha reportado en 11,4 casos por millón en este grupo de 12 a 17 años, que comparativamente es muy inferior a la reportada con la segunda dosis en el grupo de 12 a 15 años, que era de 70 por millón, y en el grupo 16-17 años, que es de 105 por millón con la segunda dosis. Para que veáis y poner en contexto un poco los datos, pues aquí se ve que en la Comunidad Europea alrededor del 53% de la población ha recibido ya una dosis booster de vacuna. La mayoría son vacunas de ARN mensajero. Y aquí tenéis pues, las reacciones adversas graves con vacunas que han ido apareciendo después de los ensayos clínicos, y son todas las alertas que ha ido emitiendo la Agencia Española del Medicamento y todas las agencias reguladoras con las vacunas. No nos vamos a entretener porque ya las hemos comentado, pero vamos a ver aquí ahora el diferente perfil de reacciones adversas con cada dosis. Pues bien, con la primera dosis, con Janssen y con AstraZeneca, se ha visto que hay mayor incidencia de síndrome de trombosis trombocitopénica y de Guillain-Barré que con las segundas dosis. Con las segundas dosis de vacunas de ARN mensajero hay más casos de miocarditis y pericarditis, hay mayor incidencia, hay mayor reactogenicidad que con la primera dosis, y hay más linfadenopatías también que con primera dosis. Y con la dosis booster lo que se está viendo es que parece que hay menor incidencia de miocarditis y pericarditis, que hay igual o menor reactogenicidad que con la segunda dosis, y que hay también mayor incidencia de linfadenopatías que con las segundas dosis. Como conclusiones podríamos decir que, por tanto, que los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios observacionales pues, nos generan una sólida evidencia de la eficacia
de la reactogenicidad y de las reacciones adversas frecuentes de todas las vacunas para la COVID-19, pero que las reacciones adversas poco frecuentes son difícilmente detectadas a partir de ensayos clínicos y estudios observacionales. Por tanto, requerimos de estudios de explotación de bases de datos de seguridad, de metaanálisis, de la notificación espontánea de reacciones adversas para el estudio de estas reacciones que se producen con menos frecuencia. ¿Qué nos depara el futuro? Pues bien, vemos que tenemos 195 vacunas para la COVID-19 en investigación en un total de 687 ensayos clínicos, o sea que nos va a venir, todavía van a salir en el mercado pues muchas otras vacunas de diferentes plataformas, con diferentes adyuvantes, diferentes tecnologías o vías de administración, porque por ejemplo también tendremos pues la vía inhalatoria, etcétera. Por tanto, en el análisis de la seguridad hemos hecho que nada más que empezar, ¿no? Nos queda largo camino por recorrer. Muchas gracias, Esther. Realmente con tu presentación hemos visto la importancia de la investigación, ¿no? Llevar a cabo todos los estudios para poder pues, llegar a este futuro, ¿no? Y saber realmente qué es lo que deberíamos hacer. Bueno, ahora vamos un poquito justito de tiempos, pero un par de preguntas sí que podemos hacer, si os parece. Podemos empezar por aquí, por la sala. Si hay alguna persona... Hola, muchas gracias por vuestras charlas. Mi pregunta era si había alguna diferencia en los ensayos que habéis mostrado con gente que ya ha pasado la enfermedad o gente que no la ha pasado y simplemente se ha vacunado en cuestión al tiempo de la inmunización o de las terceras dosis y cuestiones así. No sé si potser tu, Ana. En cuanto a efectividad, los estudios que se hacen de efectividad se coge la población global que ha recibido las diferentes vacunas. Sí que es cierto que hay diferentes estudios más concretos en relación a los antecedentes de enfermedad. Y concretamente pues se habla pues que las pautas mixtas, y aquí sí que ya no son, hay las pautas mixtas. La inmunidad, ¿cómo se dice? La inmunidad, no me acuerdo la palabra, no me sale, y esto me pasa a menudo. Perdón, pero la inmunidad esta que la tengo aquí, o sea, la inmunidad adquirida gracias a la enfermedad. No, la enfermedad más la vacuna, combinada, ¿no? Diríamos la vacuna. O sea que la inmunidad que adquirimos o pacientes que han tenido la enfermedad y después se han administrado la vacuna es más potente que la única y exclusivamente, o sea, dirían, los estudios, ya sabéis que se están publicando multitud de estudios y que pero sí que existe esto. Pero en cuanto a efectividad, pues sería... si me sale la palabra os lo digo. Pero Mariona, perdona. Yo creo que la observación de la doctora Vilella es muy procedente, porque cuando tú pasas la infección, haces anticuerpos y linfocitos T pues frente a la proteína N, o sea, la nucleocápside, la M, la S, toda la estructura, ¿no? Cuando vacunas, vacunamos para generar una protección frente a la proteína S, que es la que, en principio, estos anticuerpos bloquearán la entrada porque es vía proteína S, la spike, que interacciona con el receptor. Por lo tanto, aquel paciente que ha pasado COVID y encima estaba, o sea, que tiene la combinación, ¿no? La sinergia de la inmunidad natural por haber pasado la infección y la vacuna, siempre tendrá una respuesta, pero frente a SARS-CoV-2 y frente a todo, ¿no? Porque la primera, o sea, aquí lo mejor que te puede pasar en la vida es pasar el COVID sin darte cuenta, porque haces toda la respuesta, estás súper bien vacunado, no sé hasta cuánto tiempo, evidentemente es verdad, esos linfocitos de memoria hasta cuándo estarán, pero bueno, el principio de la inmunidad tienen que estar. ¿Por qué necesitamos el boost para redespertarnos y poder bloquear la exposición?
Bueno, eso es una gran pregunta y no está bien definido, ¿no? Pero evidentemente la combinación siempre lo mejor es la inmunidad natural que tú adquieres por exposición o por enfermar, aunque no tengas síntomas, ¿no? Que esto es lo mejor. Pasa que desgraciadamente, pues, algunos han tenido síntomas y no se ha podido controlar, ¿no? Porque, como decía, el síndrome de liberación de citocinas es por una hiperrespuesta inmunológica y por un descontrol de la enfermedad, ¿no? ¿Verdad? La palabra, Doctora Vilella, creo que sí, quería sí, apuntar esto. Mariona es lo que os lo ha explicado perfectamente, ¿no? Es inmunidad híbrida. Palabra más fácil que ¿no? Estamos acostumbrados a los coches híbridos, ¿no? Y otras cosas. Es inmunidad híbrida que obtenemos y es básica. Yo creo que, y esto Mariona también puede aportar, pero creo que esta es la inmunidad que adquiriremos cuando combinemos diferentes vacunas, que probablemente porque las diferentes plataformas, pues la vacuna, es cierto que todos van a la proteína S, pero y siento mi atrevimiento en meterme en el campo de la inmunología, pero probablemente las diferentes plataformas pues estimulen más una vía que otra y entonces entre todas se complementen. Esto es una hipótesis, pero... Sí, no, seguro, ¿no? Y eso es correcto y es evidentemente un buen apunte, ¿no? La pregunta es si hemos visto que en contexto global las vacunas de RNA son seguras, ¿no? En contexto global y bueno, porque la cantidad de pacientes, ¿no? Y el perfil de efectos que ha habido, ¿no? Luego, quizá el paso adelante, y espero que sea una de estas aproximaciones que tenemos en cantera, que nos ha comentado Esther, ¿no? De estos 647 ensayos clínicos que hay, ¿no? Hay alguno que se haya atrevido, ¿no?, a mezclar ARNs para proteína S y otras proteínas, ¿no? Porque sí, esto sí que quizá cambiaría, ¿no? Y luego otro apunte es buscar, claro, es difícil predecir cómo va a mutar, por dónde nos van a venir las variantes. Quizá hay que combinar pues proteínas que de entrada en toda la familia de los coronavirus estén más conservadas, de tenerlas estas en el backstage de una vacuna y dejar que otras vayan cambiando. Y esto no sé si nos evitaría sorpresas como cuando nos ha llegado Omicron y nos hemos dado cuenta que uy, ¿qué pasa, no? No sé. Bueno, pero es reconfortante saber que hay tantas en cantera, ¿no, Esther? Algunas caerán, se supone, ¿no? Pero, hombre, alguna pero sobrevivirà. Sí. La verdad que sí. Sorprendente. Molt bé, doncs, si voleu fer una altra pregunta. Bueno, una pregunta muy cortita. Bueno, primero enhorabuena por las brillantes presentaciones. He aprendido mucho. Y luego lo de las plataformas que estáis diciendo, por ejemplo, ¿no? De diferentes plataformas, diferentes mecanismos y que al final todo contribuye. En la plataforma de RNA mensajero yo creo que está teniendo mucho éxito y yo creo que tiene visión de futuro como tecnología, no solo en vacunas COVID, y lo veremos en otras indicaciones y en otros tipos de pacientes, y ahí probablemente encontremos diferentes tipos de reacciones adversas. Yo entiendo. O como mínimo tendremos que, bueno... Tendremos que estar vigilantes. Estar vigilantes y bueno, ver qué viene, ¿no? Sí, pero sin duda estoy contigo, Joaquín, de que ha puesto en primera línea una metodología que tiene una capacidad un margen de maniobra mucho más rápido que metodologías, sin despreciar, pero más clásicas, ¿no? Que tienen otra inercia, ¿no? Y esto, claro, cambia mucho la manera de ver las cosas, y esto estoy contigo que es una aportación. No sé cuántas cosas buenas habrá dejado la COVID, no lo tengo del todo claro aún, pero una de estas, pues evidentemente avances en medicina habrá muchos a raíz de todo esto, ¿no? Y la cantidad de personas que se han vacunado en tan poco tiempo, pues con un mecanismo y con una aproximación y un diseño diferente, pues no es menor, ¿no? Y cambiará muchas cosas sin duda. Gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, tenemos que cerrar la mesa ya. Hay algunas otras preguntas. ¿Había alguna en la sala que quizás ahora en el break se pueda aprovechar para hacerla? Y también en el chat habían algunas que han sido ya respuestas al comentar las respuestas de las preguntas de la sala. Y si queda alguna, igual podemos a lo largo de la jornada intentar repescarlas y intentar dar una respuesta global.
Nos volvemos a ver aquí a las 12. Ya mateix.